Continuamos con Francisco Rodríguez, por cierto, hijo de Gumercindo Rodríguez. Te estaba preguntando por él, ¿no? Sí, está muy bien, vale, muy bien. Muy lúcido, sigue Muy famoso. escribiendo, ha escrito varios libros sobre el pensamiento de Rómulo Betancourt, por ejemplo, que yo tuve además el honor de hacerle el prólogo a ese libro. Y sí, produciendo mucho. Bueno, vamos a ver algunas opiniones acá en el Twitter, Francisco. Te iba a decir Rafael, porque están preguntando por aquí qué opinas de Rafael Ramírez en su gestión como vicepresidente para el área económica. ¿Cómo fue la gestión de Ramírez? Te pregunta por acá. Bueno, yo creo que si se hubiese hecho el plan que presentó Rafael Ramírez de unificación cambiaria, fíjate que en ese momento era unificación cambiaria en Antonio 25, Pinto te lo pregunto. era la racionalización de los precios de la gasolina y la electricidad, componentes muy similares a lo que yo estoy planteando en este momento. Yo creo que si eso se hubiese hecho cuando se debió haber hecho, y de hecho en el momento en que lo plantea Ramírez, lo plantea el presidente ante el PSUV, la necesidad de hacer ese plan, eso fue hace aproximadamente un año. Yo creo que en este momento la situación estaría muchísimo más estable y no estaríamos en este problema de aceleración de precios. Entonces, en ese sentido, yo creo que él hizo el planteamiento correcto y es una lástima que no se haya hecho en ese momento. Todavía estamos a tiempo de hacer algo similar. Lorena Moreno de Lem dice, buenas tardes, por favor, que el invitado le dé una clase al presidente a ver si termina de entender que vamos mal. Sautor Rodríguez, Vladimir, en el Alto Apure estamos en calamidad, ya el agua llega a los techos. Bueno, la situación de las lluvias allí ha sido fuerte, ¿no? Ricardo Bermúdez, pregúntale a su invitado, ¿qué opinión le merece la postura Declaraciones más libro de Jorge Giordani? Saludos. Bueno, el profesor Giordani, yo le tengo muchísimo respeto. O sea, creo que el profesor Giordani es un hombre muy inteligente. Yo tengo diferencias con su visión. Creo que hay algunas diferencias incluso básicas conceptuales. El profesor Giordani es un economista marxista. Él tiene una visión distinta de lo que es el proceso de transformación de la sociedad. Pero yo creo que sí ha tenido su diagnóstico en este momento, en los últimos años, ha, ha tenido aciertos en unos puntos básicos de la visión con las que yo coincido. En particular, si uno ve la tan conocida carta del profesor Giordani, él lo que plantea en ese momento es que después del 2012 había que hacer un ajuste. O sea, él está planteando algo no muy diferente de lo que nosotros estamos diciendo, con una visión un poco distinta en cuanto a cómo se hace, pero reconoció la necesidad del ajuste y él ha enfatizado, más o menos lo mismo que lo que yo estoy diciendo, que el retraso en hacer este ajuste es causa de los actuales desequilibrios macroeconómicos. Entonces, en ese sentido, a pesar de todas las otras diferencias conceptuales que yo puedo tener con el profesor Giordani, comparto esta parte del diagnóstico y bueno, y por supuesto, como intelectual nosotros, los académicos sabemos cómo respetar nuestras diferencias académicas de opinión y encauzarlas dentro del debate académico. Y yo considero que es un científico social muy serio. ¿Cuáles fueron sus pecados en la conducción de la economía aquí? Mira, yo creo que para mí el problema de la visión que aquí se implantó durante la conducción del profesor Giordani es que confió demasiado en la capacidad del Estado de regular a la economía y hacerla funcionar a través de la regulación. Y eso tiene que ver exactamente con lo que estábamos hablando al principio. Sí, tiene razón el Estado cuando dice, yo no le voy a dar dólares a 6.30 a unos empresarios para que me revendan eso a precio de mercado negro. Sí, tiene razón, pero hay un momento que tú tienes que reconocer, oye, si tú estás regalando dólares a 6.30, tú estás creando un incentivo que es incontrolable. Y yo creo que uno de los problemas que tuvo la visión del profesor Giordani es que cuando él se enfrenta a algunos de estos desequilibrios, su visión siempre era la de controlar más. Yo me acuerdo la evaluación de febrero del 2013, cuando se lleva del 4.30 al 6.30, también se elimina el SITME y se crea un organismo que nunca funcionó, que era un comité de optimización del sistema cambiario, que lo iba a dirigir directamente el ministro de Planificación, a Jorge Giordani. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Que él estaba diciendo, bueno, dado que aquí se están haciendo muchas violaciones al sistema cambiario, esto se va a resolver si mi oficina, si mi ministerio, si este nuevo organismo supervisa y revisa y inspecciona más todas las cosas que están pasando. Y hay un momento en que tú tienes que entender que el Estado no lo puede hacer todo y que si el Estado trata de hacerlo todo, entonces nada va a funcionar. El Estado se tiene que concentrar en hacer algunas cosas que debe hacer y que puede hacer bien. Para mí esa sería la diferencia, no lo llamaría pecado,
lo podría llamar error desde mi diagnóstico, pero la diferencia que yo tengo con la visión del profesor Giordani se concentra en eso, en la capacidad del Estado de hacer todo lo que él quería que hiciese. Carlos Quintana te pregunta, ¿qué opina de diciembre y cómo será que llegaremos allá? Bueno, fíjate, nosotros hacemos un seguimiento dentro de todo el seguimiento de la economía, también del tema electoral. En el tema electoral, en este momento, hay una clara tendencia entre las encuestas que están indicando una ventaja bastante fuerte para la oposición. Esto es normal, dadas las condiciones de la economía. Yo incluso hasta diría que, dado el hecho de que tú tienes una aceleración de precios tan fuerte y una caída de Producto Interno Bruto de magnitudes importantes por 2 años seguidos, es incluso sorprendentemente bueno el desempeño que está mostrando el gobierno en las encuestas, dado cómo está la economía. Pero sin embargo, sí hay esa coincidencia clara. Además, Venezuela tiene un sistema que es un sistema en el cual el 70% de los diputados se eligen en circuitos nominales. Y eso, de hecho, premia mucho a la mayoría. Esa es la razón por la cual cuando el PSV gana las elecciones parlamentarias del 2010 con una diferencia de 48,1 a 47,2 en el voto popular, el otro 3 lo sacó Patria para Todos y candidatos independientes. Pero hubo una diferencia pequeña de menos de un punto porcentual a favor del PSV, que se convirtió en una gran diferencia de diputados. Bueno, eso es lo que este sistema hace, y eso establece la probabilidad y la posibilidad de que con un margen ahora que que las encuestadoras lo están poniendo entre 10 y 20 puntos a favor de la oposición podría perfectamente capturar una mayoría holgada e incluso una mayoría calificada de 2/3 partes en la Asamblea Nacional. Claro, eso es a la fecha de hoy, que ve qué pasa en diciembre. Sí, exactamente. Si la gente vota como dicen las encuestas en este momento que va a votar, ya de ir ahí y hacer una predicción de cómo evoluciona la política, eso es mucho más difícil de hacerlo. No pero trajiste la bolita de cristal. si las elecciones fuesen según hoy, de acuerdo con la mayoría de las empresas encuestadoras, tú tienes una situación en la cual la oposición podría ganar holgadamente y tener una mayoría holgada e incluso de 2/3 partes en la Asamblea Nacional. Fíjate lo que te dice Iván Figuera. Si el Banco Central de Venezuela no da cifras, ustedes ponen las cifras que quieren para alarmar a la población y desprestigiar al país. Eso, yo creo que es una preocupación muy legítima, y yo creo que yo tendría la misma preocupación en el sentido de que ¿cómo sabe un ciudadano que las cifras publicadas por Bank of America, por Barclays, por Ecoanalítica, por todas estas empresas son verdad? Eso te establece una posibilidad de manipular las cifras. Por eso precisamente es que el Banco Central debe publicar las cifras. Aquí dice Antonio Pinto, ¿usted cree que Venezuela no ha caído en default porque existen muchas firmas internacionales llenas de bonos venezolanos? No, yo creo que Venezuela no ha caído en default porque para Venezuela sería muy costoso entrar en default. Venezuela tiene un estado exportador, eso lo hace muy diferente de otros países. Venezuela tiene, bajo la figura de PDVSA, tiene 14 refinerías en el resto del mundo. Venezuela manda todos los días constantemente buques de petróleo al resto del mundo, y si Venezuela entrase en default, habría acciones legales en contra de esas refinerías para tratar de embargarlas, habría acciones legales para tratar de embargar o los buques petroleros o los pagos asociados con esos cargamentos petroleros. Y eso quiere decir que hacer default le podría hacer daño a Venezuela. No se ahorraría dinero, más bien le saldría caro a Venezuela porque caerían muy fuertemente sus ingresos petroleros, que es la principal fuente de ingresos del Estado y de la Nación. Carmen Lunar dice, tenemos que ir a la pausa, pero ella dice por aquí, pregúntale a ese señor si para parar el choque del carro es necesario que vuelva a gobernar a Dicopey. ¿Te respondo eso ahora? No. No necesariamente. No. Lo que necesita es un buen conductor que sepa frenar. Vamos a hacer una pausa. Ya venimos con Francisco Rodríguez y seguimos también, más preguntas y participación de la audiencia.